tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Científicos Industria Argentina, el programa que hacemos desde hace 10 años, estamos recorriendo la 10ª temporada, aquí en Canal 7, la televisión pública. Como siempre, este programa de ciencia empieza tratando de dar la solución a un problema que había dejado planteado la semana anterior. Lo voy a decir rápido cuál era el problema. El problema consistía en algo que suele suceder muchas veces cuando uno tiene que organizar una fiesta, en general en los casamientos, las fiestas de 15, etc. Lo que uno hace es tener una cantidad de mesas distribuidas en un salón y en general las mesas suelen ser circulares. Vamos a suponer que en cada una de las mesas se sientan 6 personas. O sea, uno tiene una mesa circular, había de buscar así, y tiene 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. La pregunta es, ¿de qué manera, de cuántas maneras hay de ordenar a las 6 personas que uno pretende que se sienten en esta mesa? Y ustedes saben que esto genera históricamente un montón de problemas. Este no quiere sentarse al lado de este, pongamos en esta mesa tales personas y no a cuáles, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, si uno tiene 6 lugares, ¿de cuántas maneras se puede sentar un grupo de 6 personas en una mesa circular? Antes de dar la respuesta, quiero invitarlos a pensar en algo. Primero, si uno en lugar de tener una mesa circular tuviera una mesa rectangular y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares, esto también se puede analizar y quiero mostrar después cómo la solución de esto implica resolver este problema. ¿Cómo? Si uno tiene para sentar las 6 personas ahora en hilera, ahora como ustedes se dan cuenta, sí importa quién se sienta acá, a diferencia de esto que uno los podría rotar. Pero ahora voy a llegar ahí. ¿Cuántas personas se pueden sentar en esta punta? Se pueden sentar la persona 1, la persona 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, hay 6 posibilidades para este primer lugar. Para el segundo lugar, ahora quedan 5 posibilidades, porque la persona que se sentó aquí no se puede sentar en el lugar 2. O sea que para los 6 lugares que había para la primer silla, ahora hay 5 posibilidades. Acá vendría 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vendría 1, 2, 3, 4 y 5. No el 2. 1, 3, 4, 5 y 6. O sea, para cada una de estas hay 5 posibilidades. O sea, para esto hay 6, para esto hay 5. Y acá quedan 4. Y acá quedan 3, y acá quedan 2, y acá queda el único que no fue elegido hasta acá. O sea que hay 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, 2 por 3 es 6, por 4 es 24, 24 por 5 es 120, y por 6 este número da 720. Y también se llama 6 factorial. Con este símbolo, que es el signo de admiración, es como uno marca 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Que da 720. Esto resolvería el problema si uno tuviera una mesa rectangular. Pero fíjense lo siguiente, si ahora tengo una mesa circular, no puedo hacer la misma cuenta y decir que esto van a generar 720 posiciones. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, supongamos que yo acá tuviera este orden, 1, 3, 4, 2, 6 y 5. Supongamos que estuvieran sentados así. Si yo ahora corro la mesa y la hago rotar de esta manera, ahora voy a tener la misma mesa, pero fíjense que acá ahora va a quedar sentado el número 1, acá va a quedar sentado el número 3, acá va a quedar sentado el número 4, acá va a quedar sentado el número 2, el número 5 acá y el número 6 acá. O sea, lo he rotado de esta manera. O sea, lo que importa, esta ubicación es la misma que esta. La persona 1 tiene sentado a la derecha al 6 y a la izquierda al 3. Si yo lo pongo aquí, la persona 1 tiene sentado a la derecha al 6 y a la izquierda al 3. O sea, que ahí lo que importa es saber quién tiene sentado uno a la derecha y a la izquierda. O sea, si bien parecen distintos, estas 2 ubicaciones son la misma. Y no solamente esta, lo puedo rotar así, lo puedo volver a rotar para que siempre vaya quedando en esta ubicación un número distinto. El 1, el 6, el 5, el 2, el 4 y el 3. O sea que por cada distribución de estas hay 6 que son iguales. De nuevo, por cada distribución de esto yo lo puedo hacer rotar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. Y todas son iguales, todos conservan la persona que tienen a la derecha y a la izquierda, siempre es la misma. Es decir que no es lo mismo sentar 6 en un rectángulo que sentar 6 en un círculo. Por cada una de estas
hay 6 que son iguales, que son indistinguibles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dividir 720 dividido 6 y esto da 120, o sea 5 factorial. Y este numerito, 120, es la respuesta a la pregunta que había hecho. ¿Cuántas personas se pueden sentar en una mesa circular, por ejemplo en un casamiento? Entonces hay 120 formas de sentarlas, 120 formas distintas. Esto se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. En el programa de hoy, microcápsulas con antioxidantes de la yerba mate. ¿Cómo son las fuerzas y las escalas en el mundo de átomos y moléculas? Helados saludables con fitoesteroles y omega 3. Transporte ferroviario en Buenos Aires. Estallidos sociales desde la mirada de una socióloga. Y como siempre, las noticias de la semana y un planteo matemático del profesor Paenza que nos deja pensando. La Fundación Argentina de Nanotecnología invita a los alumnos que cursen los 2 últimos años del secundario a participar del concurso Nanotecnólogos por un Día 2012. Los ganadores obtendrán becas, bibliografía y dinero en efectivo para las escuelas que representan y una visita a un laboratorio de nanotecnología en nuestro país. Para más información, contáctese a nanotecnologosporundia@fan.org.ar. Vamos a hablar ahora de nanotecnología y como siempre lo hacemos con el doctor Galo Soler Ilia. Galo, entre los papeles que me enviaron, que me enviaste vos en realidad, dijiste que querías hablar de la diferencia que hay, por ejemplo, me llamó la atención, entre una naranja y un átomo. 1000 millones de veces más grande es una naranja que un átomo. Exacto. Una naranja es 1000 millones de veces más grande que un átomo individual. Eso también es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar. En la vida cotidiana es 1000 millones de veces más grande que ¿qué? La deuda externa. Bueno, hacete de cuenta que más o menos una naranja y el planeta Tierra tienen más o menos esa diferencia. ¿El planeta Tierra es 1000 millones de veces más grande que una naranja? Sí, un poco más también. Sí, una pelota de golf y el planeta Tierra es más o menos Mirá vos. ese orden de magnitud. Y ahora, ¿por qué es significativo entonces? ¿Qué cambios se producen en las fuerzas? Bueno, lo interesante es lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a las fuerzas que operan en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Sí. Vos pesás, yo peso. Y si tiro algo se cae. Un piano que se nos cae nos pesa. Y cuando una partícula es pequeña, tiene algunos átomos, algunos nanómetros, es 1000 millones de veces más chicas que una canasta con naranjas, claro. Porque más o menos las dimensiones son esas. Una nanopartícula tiene 3000 átomos. La fuerza peso no es importante. Tanto es así que las partículas nanométricas, como las que alguna vez mostramos, las partículas de Faraday, esas de color rojo, que se ve a través, pero se ven con un color porque son nanométricas, no se caen. Están ahí suspendidas y se mueven con un movimiento muy particular que fue descrito en el fines del siglo XIX, que es el movimiento browniano. Las partículas se mueven al azar. Lo interesante de esto es que de repente una partícula que mide 2 o 3 nanómetros de diámetro se mueve al azar en el agua, desplazando moléculas de agua que son un poquito una décima de su tamaño. Es como cuando vos te mueves en un pelotero, más o menos. Uno se mueve en el pelotero y se mueve la cosa que está alrededor. Entonces lo interesante del nanomundo es que es un mundo muy íntimo, un mundo de interacciones muy fuertes entre las nanopartículas, esos objetos, y las cosas que lo rodean. Por ejemplo, las moléculas de agua que están alrededor, que tienen que nadar alrededor del objeto y que rozan con el objeto y que de repente le arrancan algún átomo y se lo devuelven. Esas son las cosas que ocurren en este mundo. O de repente una partícula que está al aire, como estamos nosotros acá, cuando vos lo ves desde el punto de vista de una partícula pequeña, está siendo tiroteada por moléculas de nitrógeno y oxígeno del aire que le pegan a unas velocidades muy altas. La fuerza de gravedad que se ejerce de esas partículas no es importante con respecto a otras fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo 2 partículas que están alejadas, ¿no es cierto? Y a una de esas partículas le clavo una carga positiva y una carga negativa, la fuerza electrostática, que es la fuerza entre 2 partículas que uno aprende en el colegio, ¿sí? Una partícula positiva y una negativa se atraen, sí. Es de unas 100 veces más fuerte que la fuerza de gravedad. Entonces, o sea que en lugar de caerse se atraerían así. Se atraerían, y de hecho pasa eso. De hecho uno lo puede hacer, y lo puede hacer por ejemplo en un test farmacéutico. Uno puede agarrar y decir, bueno, estas partículas las cargo con determinada carga positiva, de manera tal que si la molécula que yo quiero ver tiene una carga negativa, se pega sobre la superficie y esto hace que ¡plum!, las partículas se
aglomeren y se escapen de la solución. Se llama Nano Soler. Nano se llama, mira qué increíble. Me dicen Nano ya por la calle. ¿Te dicen? Bueno, Sí. a él en realidad lo bautizaron como Galo Solerilia. Y habla de nanotecnología, aquí en Científicos de Industria Argentina. Y nosotros seguimos. Cuando volvamos, microcápsulas con antioxidantes de la yerba mate y analizamos las situaciones de hostilidad y violencia en el transporte ferroviario.